Vamos a proceder con la lista de oradores. Senadora Odarda. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, doctor. Cuando usted recién hablaba de las ideologías que impregnan un texto constitucional, está absolutamente claro que uno de los principios o de estas ideologías de la cual se impregna nuestra Constitución argentina es la del respeto a la diversidad de género y al trato igualitario entre hombres y mujeres. No solamente lo establecido en el artículo 75, inciso 23, que establece la obligación de los estados de dictar normas y sobre todo medidas positivas para la eliminación de cualquier tipo de discriminación, sino convenciones internacionales que son parte de nuestro plexo normativo, como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación para la mujer, además de varias leyes que no voy a nombrar, pero que las conocemos. Sí voy a nombrar el decreto 222 del año 2003, que dio origen a esta audiencia pública o sistemas de audiencias públicas, que desde ya destaco que hoy estemos participando de una de ellas, ¿no? En ese decreto 222-2003 está absolutamente claro que la designación de los jueces de la Corte deben respetar el principio de diversidad de género. Yo creo tener una historia de trabajo en esto. Soy senadora de la provincia de Río Negro y mi provincia tiene incorporado el principio de equivalencia de género dentro del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, y soy autora de un proyecto de ley para establecer este principio de equivalencia o paridad de género, que también es un término quizá más actual. Yo quisiera leer solamente, si usted me permite, un párrafo de la Declaración de Cancún del año 2002, que está suscripta por los presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia de Iberoamérica, incluido nuestro país, que subraya la necesidad de implantar una perspectiva de género en el marco general de acceso de la mujer a la justicia mediante la adopción de una política de igualdad de género por parte de las altas jerarquías del aparato judicial. La pregunta primera es la siguiente. ¿Usted cree que con las dos nominaciones que ha llevado a cabo el presidente de la Nación se cumple con esta normativa o con este plexo constitucional y legislativo y con el espíritu del decreto 222 del 2003? Esa es la primera pregunta. Gracias por su pregunta, señora senadora. Déjeme empezar por algo autobiográfico, que no responde su pregunta frontalmente, pero déjeme empezar por ahí. Yo creo que yo soy hombre, de modo que si ese es el final de la conversación no puedo decir nada más. Ahora, también creo que a través de mi trayectoria personal he aprendido a ser sensible y empático con perspectivas diferentes. Lo prueba el hecho de que defendía a la comunidad homosexual argentina en un momento donde a muchos de los jueces con quien me entrevisté le costaba darme la mano. ¿En qué se ha manifestado mi sensibilización
a esta particular problemática. Cuando fui rector de la universidad, que es una universidad de alta intensidad, de alta dedicación, con profesores y estudiantes que se dedican intensamente a la enseñanza y al aprendizaje, fui partícipe de una iniciativa que se llamó el Grupo de Género y Sociedad. Y la idea que estaba detrás de ese grupo era bifronte. Por un lado, interrelacionar las perspectivas de género que se habían instanciado en distintas disciplinas. Quizá la más sofisticada era la literatura, pero también había disciplinas de género, estudios de género en el derecho, en la administración, en la economía, en la historia. Como consecuencia de ese grupo, un conjunto importante de profesores llevó adelante investigaciones interrelacionadas que determinaron que en un punto se hiciera obligatoria la materia género en algunas licenciaturas de la universidad. Digo, el primer objetivo, dije bifronte, el primero era eminentemente académico, tratar de interrelacionar a los efectos de generar una sola visión perspectivas de género disciplinares. El otro objetivo era más bien político y consistía en restablecer la autoestima de las mujeres en la comunidad universitaria. San Andrés es una institución muy particular, es una de las pocas universidades argentinas que tiene una muy buena representación de mujeres en su consejo directivo. Hay 12 miembros del consejo directivo que son los que rigen la vida institucional de la universidad y variando los momentos siempre hay como mínimo 4 o 5 mujeres. Yo era rector, había 6 departamentos académicos, 2 de esos departamentos eran liderados por mujeres, menos de la mitad, pero mucho más que nada. ¿Cómo me sensibilizó mi vida académica acá y en el exterior a la problemática de género? Yo creo que me ayudó a ver el terrible problema por el que está atravesando la Argentina. Porque hasta este momento, hasta hace algún tiempo, uno podía pensar que la situación de la mujer en el país era producto de condiciones estructurales. Y yo creo que la más determinante es la división del trabajo en la familia. El hecho de que las mujeres tengan una posición diferente en el país era producto en parte de que los mercados de trabajo discriminan por el hecho de que las mujeres, por muchas razones diferentes, pero en parte por el hecho de que las mujeres cargan sobre sus espaldas la responsabilidad de la crianza de los hijos. Frente a ese problema sistémico, soluciones sistémicas. Y hay soluciones sistémicas interesantes que, a mi criterio, la Argentina debería haber pensado. Por ejemplo, licencia por paternidad obligatoria. Un modo en el que se ecualiza la responsabilidad en la crianza es los hombres tienen la obligación de dedicarse a criar a sus hijos. Si no es obligatorio, el peso cultural de que las mujeres son las que llevan adelante ese trabajo va a ser muy difícil de contrarrestar. Ahora, en los últimos tiempos, al fenómeno estructural se le adicionó otro fenómeno. El fenómeno estructural puede explicar, por ejemplo, la femineidad de la pobreza. ¿Por qué en la Argentina las mujeres son más pobres que los hombres? O puede explicar por qué no hay igual remuneración por igual trabajo. Ahora, hay algo que no puede explicar, y es la violencia. Yo creo que lo que le pasó a la Argentina, o lo que nos pasa a los argentinos, es que estamos en un momento en donde se expandió una visión de la mujer
cosificada o comodificada, como objeto de violencia. Y eso es diferente a la cuestión estructural. Además de problemas estructurales, hay problemas de odio personal. Esta conjunción es lo que explica que en las últimas encuestas que leí, en los últimos estudios que leí de la provincia de Buenos Aires, el 10% de los delitos son delitos de género. El 10% de los delitos son delitos de género. Y en ese contexto, el 70% de esos delitos son cometidos por familiares, amigos o conocidos de las víctimas. Es decir, la situación ya no es estructural, es una situación que proviene del modo en que en la Argentina se empiezan a relacionar los hombres con las mujeres. Creo que soy sensible a esa problemática, producto en parte de mi militancia política, pero también de mis compromisos académicos. Ciertamente soy varón y ciertamente mi nominación no sustituye la nominación de una mujer. Gracias, doctor. La segunda pregunta, seguramente las demás colegas senadoras van a ahondar sobre este planteo puntual, que es justamente la omisión del cumplimiento de lo que establece nuestra Constitución y tratados internacionales respecto del derecho de la mujer en la participación, en este caso, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Siguiendo con el razonamiento del senador Fernando Solanas, yo quisiera pedirle su opinión sobre algunos fallos de la Corte Suprema. Puedo mencionar uno de los últimos sobre la minera Agua Rica en la provincia de Catamarca, donde el pueblo de Andalgalá recurre a la Corte Suprema por una medida tomada por el Superior Tribunal o el Tribunal Superior de la provincia de Catamarca, que denegaba un amparo relacionado con un pedido de suspensión de la construcción de esta empresa que hace megaminería y sobre todo con uso de tóxicos, poniendo en grave riesgo el agua y la salud del pueblo de Catamarca. Yo quiero saber cuál es su opinión sobre el fallo y sobre todo cuál es su opinión sobre las causas que pueden llegar a la Corte Suprema relacionada con estas industrias extractivistas que lamentablemente se están fomentando en la Argentina y que ponen en riesgo la salud de nuestro medio ambiente y la salud de nuestros habitantes. Sí, gracias por su pregunta, señora senadora. Este es un fallo muy reciente, súper reciente. Es un fallo que creo correcto, en el sentido que no resuelve el fondo del asunto, pero ordena que se le dé debida atención al reclamo de los peticionantes, que consistía básicamente en la necesidad de hacer una medición de impacto ambiental previo a la explotación de la mina. Me parece que, tal como lo reclama la Ley General del Ambiente, los desarrollos mineros requieren, como otros desarrollos que pueden impactar en el medio ambiente, requieren previamente estudios ambientales. No creo que necesariamente la minería sea... No creo que debamos concebir a la minería como una actividad prohibida, de modo que todo depende si en el caso concreto las actividades mineras impactan de un modo impermisible en el medio ambiente. Para aclarar, no hablaba de la minería en general, sino de la megaminería que usa sustancias tóxicas justamente en todo el proceso de lixiviación. Y por último, han llegado a la Corte Suprema de Justicia varios casos relacionados con vulneración del derecho de nuestros pueblos indígenas. Quisiera saber qué opina usted respecto
de la del necesario respeto a justamente uno de los pilares legislativos más importantes que tenemos, que es el convenio 169 de la OIT, que establece el derecho a la consulta libre, previa e informada de nuestros pueblos indígenas, sobre todo cuando se trata de disputas territoriales, pero también de emprendimientos extractivistas que vulneran sus derechos, sobre todo cuando se asientan sobre sus territorios. Gracias. Sí, déjame empezar nuevamente, gracias senadora, pero déjame empezar con algo autobiográfico. Yo, como mencionó el locutor, fui asesor del doctor Alfonsín en la Convención Constituyente. La cuestión de los derechos indígenas no estaba claramente habilitada. Sin embargo, el poder de convicción que tuvo su reclamo hizo que los convencionales constituyentes en el 94 diseñaran una cláusula constitucional que creo habla por sí sola. Simplemente hay que honrar los mandatos constitucionales. Los pueblos originarios tienen derechos especiales, no solamente en virtud de la capacidad de propiedad colectiva, sino además el derecho a ser consultado por todo aquello que pueda impactar su medio ambiente. Gracias. Bueno, vamos a proseguir. Senadora Negre de Alonso, está en uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, buenos días, doctor. Primero le quiero comentarle un hecho respecto a usted, lo que dijo de las licencias por paternidad, que en este Congreso se vienen discutiendo hace varios años con muchos proyectos, y algunos con media sanción de licencia por paternidad, y si mal no recuerdo, hay un decreto de la expresidenta donde da la licencia por paternidad en el caso de padres adoptivos, ¿no? En ese sentido, o sea, es un tema que lo venimos discutiendo hace muchos años, la licencia por paternidad que usted estaba proponiendo. Yo le quiero preguntar en primer lugar cuál es el perfil de la Corte que usted tiene en mente, que cree que se debe diseñar o que por ahí comparte. Y le doy dos modelos. Cuando Sarmiento en el año 1863 instala la Corte y manda esa circular a los gobernadores, él les dice que se instituye un poder moderador frente a la situación de los justiciables. Recientemente, el año pasado, la Corte dictó el fallo Anadón, Tomás Salvador, donde habla de los nuevos derechos incorporados por la Constitución del 94 y donde dice que los tribunales deben necesariamente, se deben diseñar nuevos instrumentos para que las sentencias sean sentencias que respondan a estas demandas sociales, o sea, que sean útiles. Y se refiere, por ejemplo, a los nuevos modelos de consumo, se refieren, por ejemplo, a las demandas sociales, donde además dice que tiene que ser obligación de los tres poderes del Estado y no solamente de algunos. Entonces yo lo que le pregunto es, ¿en cuál modelo o diseño de corte se referencia? ¿Cuál cree que es el más apropiado? Si la corte moderadora o una corte donde se introduce activamente en las políticas sociales, de consumo, bueno, de distintas cuestiones, como el caso que acabo de mencionar, o usted tiene un diseño pensado de un perfil distinto a estos dos, que yo le pongo los dos extremos, ¿no? O tiene un tercer perfil. ¿Cómo piensa usted, si integra esa corte, trabajar en qué diseño? Bueno, gracias por su difícil pregunta. Primero
una manifestación. Yo soy muy consciente de que la reconstrucción del Estado de Derecho, la reconstitución de la ley como el modo de regular los conflictos entre ciudadanos es una tarea colectiva. Y también creo que la labor de la Corte es una tarea colectiva. Creo que si el Honorable Senado de la Nación presta conformidad a mi nominación, voy a integrar una Corte que tiene otros integrantes. Y voy a sentirme constreñido por la tradición de la Corte. Es decir, voy a trabajar en el contexto de restricciones. No creo que los jueces de la Corte puedan pretender instanciar en la realidad sus convicciones sustantivas. No creo en superjueces de la Corte. Habiendo dicho eso, creo que su pregunta es particularmente difícil porque el rol de las Cortes en la modernidad ha cambiado sustancialmente. Para Sarmiento, para reiterar algo que ya referí, la Corte era el locus, el prototipo del lugar en el que se resolvían conflictos individuales. Podía haber un conflicto entre poder, pero las Cortes de Derecho resolvían conflictos entre A y B. Ese rol institucional cambió. Las Cortes intervienen en problemas de mediano rango, diría. Nunca deberían intrusar lo que le corresponde a los poderes políticos de la nación. Los jueces de la Corte no pueden pretender que el diseño del país se asemeje a sus propias convicciones. Si quieren hacer eso, deben hacer política. Los jueces de la Corte están para otra cosa. No obstante eso, en las restricciones que estas convicciones me imponen, creo que hay que tomar como un dato de reconstitución de nuestro diseño institucional que las Cortes van a intervenir en conflictos, reitero, de mediano rango. Por ejemplo, el problema de las acciones colectivas. Ese no es un problema de A contra B, es un problema de un grupo de ciudadanos contra circunstancias sistémicas. Y ahí me parece que el país tiene que pensar muy bien qué y quién quiere que resuelva ese tipo de problemas. Por ejemplo, la cuestión de la vinculatoriedad de las decisiones que se tomen en juicios colectivos. Obligan a toda la clase, independientemente de que hayan participado o no hayan participado, obliga incluso a aquellos que no quieren participar, solo los beneficia, como establece la Ley de Defensa del Consumidor. Yo creo que son preguntas políticas que en principio no deberían ser resueltas por los jueces, sino por los órganos representativos de la voluntad popular. Pero reitero, me parece que es un movimiento de las Cortes hacia lo que podríamos llamar conflictos de mediano rango, la situación de los presos en las cárceles de la Nación, en el Riachuelo, lo que en la academia se llama conflictos policéntricos, porque tienen muchas partes, no son dos, tienen muchas. Alavi. Ahora, creo que eso es un debate político en última instancia, que las Cortes han asumido en virtud de que hay un espacio vacío, por ponerlo de algún modo, y que quizá haya que reglamentar, y me parece que esa es una responsabilidad que le cabe a los órganos representantes de la voluntad popular. Gracias, doctor. En la misma línea del perfil de Corte y su forma de trabajo, no sé si lo tiene pensado o no, o sea,
¿Usted qué opina del certiorari? Porque hay mucha afectación de derechos que llegan a la Corte en busca de protección y de golpe son rechazados en 4 líneas. Entonces, ¿usted considera que tiene que seguir vigente, que está bien como está en este momento, utilizándose el certiorari o habría que avanzar en otro sentido? Me hace preguntas muy difíciles, pero tengo la obligación de responder. Yo creo, digamos, el problema del certiorari uno lo puede ver como la consagración de la injusticia o como un modo de responder frente a la escasez. Porque es impensable que la Corte, esta Corte y cualquier Corte en el mundo revierta todas las decisiones que son incorrectas. De modo que algún mecanismo que le permita hacer a la Corte las cosas que hace bien, lo que requiere muchos recursos y por el costo de oportunidad de esos recursos que otras cosas no se pueden hacer, creo que es importante tener en cuenta. Ahora, me parece que hay mecanismos que nosotros los argentinos, deberíamos tratar de repensar, que aliviarían un poco la presión que hay sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resolver todas las injusticias. Por ejemplo, la vinculatoriedad de las decisiones de la Corte. Parte del problema del certiorari es la desigualdad que crea entre 2 litigantes que tienen decisiones diferentes meramente por el hecho de que uno tuvo la suerte de llegar a la Corte y otro no. En las constituciones argentinas, la única constitución que hizo obligatoria la jurisprudencia de la Corte para cuestiones constitucionales fue la del 49. Y yo creo que fue un gran avance, que lamentablemente no se reprodujo en constituciones posteriores. Es un problema muy complicado. Yo creo que hay que tener un mecanismo para responder el problema de la escasez. Si el certiorari es el mecanismo óptimo o no, la verdad que hoy no me siento habilitado para pronunciarme. Tengo la sensación de que hay un problema de percepción al que hay que darle solución. Porque lo que no puede pasar es que los justiciables descrean de la justicia. ¿Una de las soluciones podría ser el aumento de los miembros de la Corte? ¿Qué piensa usted sobre eso? Me parece que, yo no creo que haya una cuestión de principio para empezar por el lugar correcto en los miembros de la Corte. No creo que haya una cuestión de principio. Nosotros, la Corte del 53 fue de 9. Hemos tenido Corte de 9, hemos tenido Corte de 7, hemos tenido Cortes de 5. El número creo que no crea ni resuelve ningún problema per se. La división en salas no es algo que me convenza mucho porque no creo que los tribunales constitucionales deban dividirse en salas. Me parece que se comete a veces o se puede cometer la barbarie de la especialización. Yo creo que el mejor funcionamiento de la Corte requiere que operemos sobre cuestiones culturales muy difíciles de alterar con meras regulaciones. Por ejemplo, cualquier lector de la sentencia, cualquier lector ilustrado de las sentencias de la Corte puede advertir una generalización excesiva de los votos en concurrencia. Esto es votos de ministros que están de acuerdo con la decisión, pero difieren en los fundamentos. Las decisiones judiciales no son solamente decisiones judiciales, son importantes no solamente porque deciden, sino son muy importantes por el modo en cómo lo deciden. La Corte debería tener algún mecanismo para intentar homogeneizar las sentencias. No es ciencia ficción. En la Corte de los Estados Unidos, por ejemplo... Son 9. Que son 9. Son 9. El presidente
el presidente de la Corte encarga el voto de la mayoría a un ministro de Corte, que tiene que hacer el esfuerzo de delegar una decisión que pueda ser consensuada por los demás. Entonces hay unidad de fundamentos. De ese modo, la Corte y la Constitución pueden hablar con una sola voz. Y cuando la Corte y la Constitución hablan con una sola voz, el proceso de decisión de la Corte para abajo se regimenta, se canoniza, se consolida. El problema que tenemos nosotros es que la Corte habla muchas veces con muchas voces. En parte, creo yo, porque a los argentinos nos ha afectado el problema del excesivo individualismo. Nadie se siente cómodo con argumentos que son de otros, todo el mundo quiere poner sus propios argumentos, que está bien, pero el resultado es un resultado problemático, porque las indicaciones que se siguen para los tribunales inferiores, que tienen que resolver casos que no coinciden íntegramente con el caso resuelto por la Corte, son problemáticas. En otras latitudes lo que los jueces miran son los fundamentos y a partir de los fundamentos resuelven los casos. Acá, como los fundamentos son muy diversos, hay coincidencia en los casos, pero no en los fundamentos, la aspiración de univocidad no se puede realizar. Esos son cambios culturales muy difíciles de hacer. Yo, la verdad, es que no sé si las prácticas de la Corte permiten ese cambio. Si tengo la suerte de que el honorable Senado me confirme, quizás me entere. Por lo tanto, no me animo a dar una respuesta definitiva en este problema, pero creo que la operación minuciosa, micro, es muy importante para tener una mejor Corte. Doctor, gracias. Otra preguntita. ¿Qué opinión tiene usted o qué posición tiene respecto al pago del impuesto a las ganancias por parte de los jueces? O sea, los trabajadores pagan impuesto a las ganancias, los jubilados pagan impuesto a las ganancias, los pensionados pagan impuestos a las ganancias y el Poder Judicial no paga impuesto a las ganancias. Entonces, quería preguntarle cuál es su posición personal frente a eso. Bueno, yo creo que no hay ninguna razón para que ni los jueces ni ningún otro ciudadano se exceptúe de la obligación colectiva de proveer lo necesario para que el Estado pueda funcionar. Bueno, entonces conocemos la circular del año 2000, ¿verdad? La acordada del año 2000. Pero además, siempre que se ha tratado de avanzar en esto, tenemos proyectos, tratados acá en el Senado, tenemos ley, siempre que se ha tratado de avanzar en esto se habla del derecho adquirido de los jueces, por una parte, y de la intangibilidad de la remuneración. Nosotros acabamos de presentar un proyecto con el senador Adolfo Rodríguez Sá, obligando a que de ahora en más los jueces a los que se les va a dar el acuerdo tengan que asumir voluntariamente el pago del impuesto a las ganancias para un poco hacer lo que usted mencionaba con anterioridad, un cambio cultural. No es cuestión que yo estoy fuera, pago impuesto a las ganancias, entro al Poder Judicial y dejo de pagar. ¿Está dispuesto usted a asumir un compromiso público frente al Senado de la Nación que si este Senado le da el acuerdo para integrar la Corte Suprema de Justicia, voluntariamente va a pagar el impuesto a las ganancias, cuando el resto de los miembros actualmente no lo pagan? A ver, yo creo que el problema de los impuestos no es un problema de la irresponsabilidad personal de cada uno de los jueces. De hecho, si uno ve la historia constitucional de este problema, la Corte, las Cortes anteriores, buena parte de las Cortes anteriores tuvieron todas la misma respuesta, en el sentido que sostuvieron que la intangibilidad de los sueldos del Poder Judicial hace a la independencia y que la cláusula constitucional que establece que las remuneraciones
no pueden ser disminuidas de manera alguna, se ve afectada si los jueces fuesen obligados a pagar impuestos. Por lo tanto, los jueces hoy no tienen obligación de pagar impuestos. Lo que están cumpliendo la función. Estoy hablando yo de lo que están... Ahí voy. Digamos, la verdadera pregunta es la que me hizo al final, pero ahí voy. Pero yo creo que esto es muy importante. Los jueces hoy no están incumpliendo una obligación. Los jueces hoy no tienen la obligación de pagar impuesto a las ganancias. Creo que tiene que dar la resolución a este problema, tiene que tener en cuenta la cuestión de la... Hay obligaciones de solidaridad social también, ¿no? Bueno, no eso únicamente es la obligación que surge de la ley. No, estoy de acuerdo, pero eso es una cosa distinta a los impuestos. Que los jueces tienen obligaciones de solidaridad social, como todos los ciudadanos tenemos obligaciones de solidaridad social, pero es una cosa diferente a pagar los impuestos. Ahora la pregunta a mí, si usted me pregunta a mí, ¿usted va a abdicar de lo que le correspondería pagar en términos de impuestos? Yo le diría, yo estoy dispuesto a pagar los impuestos y voy a militar para que el Poder Judicial pague impuestos. Pero genuinamente, por dos razones diferentes, creo que no me corresponde pagar si no estoy obligado. Y aparte, tiendo a pensar que la decisión de donar parte de mis salarios, porque no puedo pagar impuestos si no soy obligado al pago de los impuestos, y hoy no hay obligación para que los jueces paguen impuestos, es una conducta con un poder expresivo muy fuerte, porque es decirle al resto de los jueces lo que ustedes están haciendo está mal. Y yo genuinamente no creo que lo que los jueces están haciendo está mal, cada uno de los jueces. Es un problema sistémico que hay que atacar y resolver de modo sistémico. El compromiso que yo asumo, señora senadora, es trabajar para resolver este problema sistémico de un modo sistémico. Y hay maneras de hacerlo. Antes de hacerle la última pregunta, le acoto una cuestión. No se apropie el candidato. No, es la última. Pero le quiero acotar algo. Como conozco la historia de este cuerpo, soy la decana de los senadores, yo entré por la democracia indirecta en marzo del 2001. Y en ese año presidía el Senado, recuerdo, el senador radical Lozada por la provincia de Misiones. Y todos los senadores que percibíamos aguinaldo, voluntariamente, por una actitud de solidaridad, afectamos nuestras remuneraciones y dejamos de cobrar el aguinaldo para solidarizarnos con la situación de crisis de la Argentina, y eso que por ley nos correspondía cobrarlo. Eso con respecto a lo que dice usted. Hasta hoy sigue vigente, eso no se cobra. Le hago la última pregunta, senador, disculpe, sí, y pido disculpas al resto de los colegas si me he demorado un poco. Es con respecto a su declaración jurada. Usted, doctor, figura como, a partir de enero del 2014, figura como responsable por deuda ajena en el impuesto a las ganancias mínima presunta. Usted denuncia, como establece perfectamente el artículo 222, el decreto 222, que las sociedades en las que forma parte. Pero a su vez su declaración jurada dice esta que asume usted como responsable por deuda ajena. Entonces yo lo que le pregunto, si esta responsabilidad que en virtud de la ley 683 usted ha asumido por deuda ajena se refiere a deudas de las sociedades que usted ha declarado de las que forma parte, y en la misma pregunta le hago la segunda parte. ¿En qué carácter forma parte? ¿Como accionista o está actualmente o ha sido como director de presidente del directorio o director de esas sociedades? ¿Con respecto a qué esta declaración jurada que usted ha presentado? A ver, gracias por la pregunta. Usted conoce mi declaración impositiva mejor que yo, pero la situación es la siguiente. Yo soy responsable, cuando un argentino no residente en la Argentina tiene bienes en la Argentina, o cuando un extranjero tiene bienes en la Argentina, a pesar de no estar inscrito en el impuesto a las ganancias, tiene que pagar impuesto a los bienes personales. Y de hecho, los extranjeros no tienen la franquicia que tienen los nacionales. Yo soy responsable sustituto de una argentina, de una persona física argentina que no vive en la Argentina. De modo que era porque
a partir de fines del año 2014 o principios del año 2015, creo, dejé de ser responsable sustituto por las deudas que pudiera tener por bienes personales. Pero no es una responsabilidad que me cabe en virtud de mi pertenencia a alguna sociedad. Es una responsabilidad que me cabe en virtud de que una persona a quien conozco, que se fue a vivir fuera del país, dejó en el país bienes inmuebles. La única manera en la que eso se puede hacer es dejando un responsable sustituto. Y bueno, por razones, diría, de amistad, me cayó César yo a mí. Le ayudé a aclarar la situación porque no estaba aclarada. No, gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Ahora, senadora Krexel, por favor. Gracias. Doctor Rosenkrantz, gracias por sus respuestas. Volviendo al tema de ganancias, ¿cree que es constitucional que la Corte Suprema, por medio de una acordada, se exima de pagar impuestos de las ganancias, cuando en realidad es una materia reservada al Congreso de la Nación, el tema impositivo, y teniendo en cuenta que también es una de las materias excluidas de los decretos de necesidad y urgencia? Sí, gracias por su pregunta, señora senadora. Déjeme responderle con alguna modestia, porque genuinamente me parece que no es claro que ese tema sea un tema de acordada. No obstante eso, los jueces no tienen la obligación de pagar, no solamente porque se aprobó una acordada, sino porque hubo fallos que liberaron a los jueces la obligación de pagar impuestos a las ganancias por cortes anteriores. Ahora, uno puede interpretar el hecho de que esa acordada ha sido votada por todos los jueces de la Corte de un modo poco amistoso, imputándola a intereses meramente corporativos. O puede pensar que si todos la votaron, puede que haya algo que uno se está perdiendo. Yo no sé todos los argumentos de la Corte para aprobar esa acordada. En principio, me parece que no es un tema de acordada, pero no me animo a darle una respuesta definitiva porque el hecho de que haya sido votada por todos es un indicio de que quizá me esté perdiendo algo. Sí, pero claramente no es una excepción impuesta por la ley. Adelante, segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con una situación que es muy aberrante, que tiene que ver con la pornografía infantil. Mucho se ha dicho respecto de la tenencia de drogas para consumo personal, pero poco se ha dicho respecto de la tenencia de pornografía infantil para consumo personal, que es un delito que hoy no se encuentra tipificado como autónomo dentro del artículo 128 del Código Penal. La pregunta es si usted cree que debe ser tipificado como un delito, como un tipo único, o entraría en juego la reserva legal del artículo 19 de la Constitución Nacional. Es un tema en el que no pensé mucho. Nuevamente con algo autobiográfico, cuando trabajé en la Presidencia de la Nación con el doctor Alfonsín, una de las primeras consignas fue revisar el sistema nacional de censura que existía durante el gobierno militar. Y el argumento, uno de los argumentos a favor de la censura era básicamente el efecto nocivo que tiene la pornografía en general. A los efectos de dar cuenta de ese argumento, no solamente en los niños, sino en los adultos, a los efectos de dar cuenta de ese argumento, a mí me tocó revisar todos los estudios que se habían realizado hasta ese momento, tratando de determinar si la pornografía era un inductor de conductas inapropiadas. Básicamente en la relación, dado el sojuzgamiento que en general se ve en la pornografía, si eso influía en el modo que básicamente los hombres se aproximan a las mujeres en sus relaciones. Y hicimos un estudio muy grande de lo que en ese momento había. Quizás el mejor estudio era un estudio que se había encargado en Inglaterra, una comisión que había conformado la reina en ese momento.
Y las conclusiones eran bastante problemáticas. Obviamente la situación es peor con los niños, cuando los niños están involucrados. Yo creo que hay, pensando en voz alta, hay como dos valores involucrados y usted los apuntó bien. Por un lado, el área de reserva o de privacidad o de autonomía del artículo 19. Pero por otro lado, si esta actividad en definitiva no incentiva comportamientos a todas luces reprochables. Es algo parecido con lo que pasa respecto a la discusión de la prostitución. Creo que en el caso en que los niños estén involucrados en virtud de algunas obligaciones internacionales que la Argentina ha asumido, el interés del niño debe primar. No me animo a dar una solución o a proponer una solución que creo tiene que ser una solución legislativa. Está contestado. ¿Habrá Sí, otra pregunta? bueno, yo soy autora de un proyecto justamente que tratamos de regular la tenencia como una conducta punible. Una tercera pregunta que tiene que ver con los pueblos originarios, y si me puede definir el alcance de lo que entiende por propiedad comunitaria, que se ha legislado recientemente en el Código Civil y que entiendo que necesitamos una reglamentación posterior del artículo 18, creo que, del Código Civil. ¿Cómo podría definirla y cuáles son las restricciones a la propiedad comunitaria reconocida a los pueblos originarios? Honestamente no es algo que pueda reconstituir sin repensarlo. Discúlpeme, pero no es un área de... Le agradezco su sinceridad. Y una más con respecto a los pueblos originarios, si cree, conforme al principio de autodeterminación, que están en condiciones de organizar su propio sistema de justicia, como muchos de los pueblos originarios reclaman, y en todo caso, qué tipo de conductas o delitos podrían ser resueltos en esos tribunales. Bueno, esta segunda pregunta es una pregunta también complicada, porque la Constitución nos obliga a respetar la diversidad cultural, sin duda, y eso quiere decir algo. Ahora, la gran cuestión es si el respeto a la diversidad cultural puede llegar al límite de la afectación de derechos de terceros, porque básicamente la regulación de la punición de conductas dañosas por parte de determinadas comunidades se plantea cuando se victimiza a quien no quiere ser victimizado. Y ahí hay una tensión. Creo que una distinción entre conductas mínimamente invasivas, mínimamente dañosas, vis a vis conductas que necesariamente dificultan la realización de cualquier plan de vida es plausible. ¿Cuál es el límite específico? Me parece que es una cuestión complicada, pero claramente esas son, y que usted lo hizo explícito en su pregunta, son los dos valores involucrados. Me parece que se puede hacer algo de experimentalismo en el sentido de ver cómo los tribunales reaccionan en algunos casos, pero no tenemos que olvidarnos de los derechos de las víctimas, porque la apelación a la diversidad no puede ser una excusa para avasallar derechos de terceros que no consienten. Si todos consienten, no hay problema penal, pero si no consienten, el mandato de respetar los derechos de las minorías implica necesariamente el mandato de respetar los derechos de las víctimas. Perfecto. La última. Teniendo en cuenta la proliferación de los reclamos judiciales planteados por asociaciones de defensa de los derechos de incidencia colectiva y que todavía no se ha reglamentado el artículo 43, ¿cree que se podría llegar a reglamentar la legitimación activa de las asociaciones a los efectos de evitar la industria del juicio por parte de estas asociaciones? Bueno, las asociaciones están legitimadas por la Constitución Nacional, sí, de modo que cualquier... ¿Restringir de alguna manera esa legitimación o reglamentarla? Todo depende de cómo se haga eso. Las asociaciones están legitimadas por las asociaciones, por la Constitución Nacional.
Yo creo que si la reglamentación tiene por objetivo incrementar la eficacia y la eficiencia del sistema de reclamo por y en beneficio de los intereses colectivos, la reglamentación es posible. Ahora, si el objetivo es meramente disuadir la proliferación de demandas, me parece que no está constitucionalmente habilitado, independientemente de lo que a mí me gustaría que suceda. Me parece que la Constitución en ese sentido es clara y la única reglamentación posible es una reglamentación que incremente la eficiencia y la eficacia de la defensa de los derechos de incidencia colectiva. Creo que hay espacio legislativo para ganar, porque creo, como ha sucedido en muchos países, que hay reglamentaciones que logran maximizar eficacia y maximizar eficiencia. No es que nada se pueda hacer, creo que algunas cosas se pueden hacer. Y creo que no le corresponde al Poder Judicial identificar qué es lo que se debe hacer, sino a los órganos representativos de la voluntad popular. Muchas gracias, doctor. Gracias, senadora.